En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud de Santiago Muñoz, Estela Espada, Lilian Díaz de León, Rosario Mayagoitia, Luli Quintero, Delia Martín, por Marcela Bail, por Rodolfo Boringer, Amelia Lugo y familia, Rafael Borrego, José Reyes García, María del Carmen Soto, por todos los enfermos y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que elegiste como Madre del Salvador a la Santísima Virgen María, singularmente bendita entre los pobres y humildes, concédenos que, siguiendo su ejemplo, te rindamos el homenaje de una fe sincera y pongamos en ti toda nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unido al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y perseguidos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de su patria, pues si hubieran añorado la patria donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único.
garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Alabad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la orilla del lago, a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Muchas veces reducimos la fe a creer en Dios y decimos: no, yo sí tengo fe porque sí creo en Dios. A ver, eso es una cosa, un punto, ciertamente, que creo en Dios. Pero creer en Dios no significa nada más que Él exista, o que Él haya hecho las cosas, o que Él haya creado el universo, no lo sé. Tener fe, si realmente creemos y vivimos la fe, tiene que impregnar toda nuestra vida. Forma parte de la persona. Y una persona que cree en Dios, cree también, en teoría, que Dios está cerca, que Dios me acompaña, que Dios está conmigo, que Dios me protege, que Él me va a cuidar, que me guía, que me orienta, que me va guiando y va mostrando el camino. O sea, la fe tiene muchas implicaciones. No solamente es decir creo, sino si creo en Dios, creo en todo lo demás. El Evangelio de hoy nos muestra un evento que se habla poco
en los evangelios, solamente Marcos habla de él, en donde Jesús se queda dormido y se desata una tormenta. Primero dice, Jesús fue el primero que les dijo a los discípulos, vamos a la otra orilla. Es decir, es Jesús el que toma la iniciativa, no son ellos los que quieren ir. Segundo lugar, también nos dice que iban otras 2 barcas más, además de la de Jesús. Sería por la suma de la gente que habría, son barcas no muy grandes. Pero iban 3 barcas. Ellos eran pescadores, conocían el mar, sabían cómo moverse, habrían pasado, me imagino, tormentas, cansancio, en fin, tantas cosas. Y aquí se desata una tormenta y Jesús está dormido. Ellos al inicio, me imagino, que no se le llamó mucho la atención. Están tratando de que el agua no entre, no se puedan hundir y alcanzar la otra orilla. Y en medio de la tormenta, Jesús seguía dormido. A veces dice, ¿cómo puede estar dormido en medio de una tormenta? O en medio de un problema. Y Jesús seguía dormido. Hasta que ven ellos que ya no pueden más. Y asustados van y lo despiertan y le dicen, ¿no te importa que nos hundamos? O sea, y Jesús se despierta, cae el mar, las olas, el viento, etcétera, ya. Bueno, esto pasa muchas veces en nuestra vida. Primero, habría que ver si Dios va en mi barca. Eso es lo primero. Yo no sé qué hicieron los otros pobres que iban en las otras barcas, qué hubiera pasado, porque ahí no iba Jesús. Al menos Pedro y Santiago y Juan tenían a quién despertar. Los otros no. ¿A quién recurres? ¿Con quién vas? Y eso le pasa a muchas personas, que en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de tantas cosas, no tienen a quién recurrir. Y se empiezan a hundir, y se empiezan a ahogar, y no saben qué hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen fe, porque no creen, o porque nunca han invitado a que Jesús se suba a su barca, que eso pasa mucho. Una persona que ha elegido el mal o el pecado, como ustedes quieran, en lugar de Dios, automáticamente le está diciendo que el que se sube a su barca es el pecado, no Dios. Y por lo tanto, esa es la primera consideración. La segunda consideración, cuando van a despertar a Jesús, ellos ya habían estado tratando de achicar el agua, se habían esforzado, habían luchado. Y me imagino que volteaban y lo veían y decían, ¿por qué no nos ayuda? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no actúa? Pero continuaban. Y cuando lo despiertan ya desesperados, no le dicen, maestro, no te vaya a pasar algo, o maestro, ayúdanos, o maestro, no, le reclaman, ¿no te importa que nos hundamos? Y eso también nos pasa con frecuencia, que tengo la sensación de que a Dios yo no le importo. Y es falso. Si no, no se hubiera subido a mi barca. Si no le importara a Jesús, no hubiera estado ahí. Y sin embargo Jesús quiere ir en esa barca. Él aceptó la invitación. Jesús hace el milagro y sí les echa en cara, ¿por qué tienes miedo? Hombre de poca fe. Aún no tienes fe, les dice. Y esa es la tercera consideración. ¿Yo por qué tengo miedo? ¿Miedo a qué? ¿Al virus? ¿A la enfermedad? ¿A qué le tengo miedo? Y me queda claro por el Evangelio que si tengo miedo, tal vez me está faltando fe. Tal vez no acabo de creer que Dios esté en mi barca, o que actúa, o que me protege, o que me acompaña, o que vive conmigo. Son todas esas cosas. Jesús no les echa en cara que lo despierten, sino les echa en cara su miedo. Y creo que nos lo dice a nosotros también. ¿Por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? ¿No Dios nos ha demostrado su fuerza, su poder, su compañía, su gracia, etcétera? No significa que en un momento puntual Dios no me vaya a pedir algo que sea muy doloroso. Lo hace, de hecho. No es que nos vaya a permitir que tenga pérdidas de un familiar querido. Lo hace, pero porque Él tiene otro plan. Pero es aceptar esa voluntad por un lado y confiar en Dios, que forma parte de lo mismo. Confiar en Dios y no dejar. Y si yo tengo miedo por el futuro, por la salud, por tantas cosas, creo que me está faltando fe. Si Dios va en mi barca. Es una de las cosas que tenemos que meditar. Sí, tenemos la sensación
de que Dios está dormido, que no me escucha, pero va en mi barca y Él no va a permitir que pase nada. Él me lo prometió, yo estaré contigo todos los días. Él me dijo que con su fuerza, con su gracia, con su poder, no habría tentación que me venciera. Y todo lo demás depende, por lo tanto, de nosotros. Depende que nosotros renovemos esa fe, confiemos. Eso no significa que deje de remar. Si se fijan, no llegaron a la orilla. Se calmó el viento y síguele remando. Pero es lo que tenemos que hacer, seguir remando. Cuando necesite algo, sí, acudir a Él y decirle: Señor, ayúdame. Señor, calma los vientos, calma la tempestad, que pase todo eso, pero seguir remando. Son las cosas que Dios quiere que hagamos. Y lo último, no permitir nunca que Jesús se baje de mi barca. No me importan las circunstancias, las situaciones. Tener a Jesús en mi barca, que Él viva conmigo, que forme parte de mi vida, que me acompañe todo este camino hasta que llegue a la orilla, que va a ser cuando me vaya al cielo. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, pueda buscar y cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano y en el proyecto de la creación, y le das tu Espíritu Santo, para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmían en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor, que al conmemorar con devoción a la Santísima Virgen María,
merezcamos participar con ella del amor divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.